Welcome to the Ag News channel. Today we have the latest news on Russia-Ukraine war. Se ha presentado una afirmación conmocionante. El líder ruso Vladimir Putin envenenó a su propio comandante. El líder checheno Putin ya no tiene amigos. Las cosas siguen empeorando en Rusia. Mientras la historia de la guerra cambia constantemente, el líder checheno Ramazan Kadyrov, conocido por ser uno de los más cercanos, ya no confía en Rusia. El líder de Chechenia, que envió su ejército a Rusia al principio de la guerra, cree que ahora las cosas han cambiado. Rusia está confusa con esta noticia. Pasemos sin más dilación a nuestras noticias. El presidente ruso Vladimir Putin lanzó ataques invasores hace aproximadamente un año. Vladimir Putin, que pensaba que el ejército ruso era insuficiente después de los ataques que lanzó, pidió apoyo a algunos líderes prorrusos para su ejército invasor. Cuando comenzó la guerra, el ejército ucraniano recibió una enorme ayuda muy rápidamente. Mientras el ejército ucraniano se abarrotaba con la ayuda que recibía, el ejército ruso ocupante quedaba aislado. Temiendo las sanciones de Estados Unidos y Joe Biden, los prorrusos no apoyaron la invasión de Putin. El líder checheno Ramazan Kadyrov participó directamente en la ocupación como mano derecha de Putin. La Chechenia prorrusa, que envió al ejército checheno a Ucrania, se unió oficialmente a la guerra con su líder Ramazan Kadyrov. Ramazan Kadyrov, conocido por sus duras declaraciones tras el inicio de la guerra, actuaba como marioneta de Putin. La prensa mundial lo escribió así. Hubo un proceso con los fracasos de la ocupación de Rusia en el campo de batalla. Tras las derrotas que comenzaron en octubre, Ramazan Kadyrov se opuso al ejército ruso. El líder checheno Ramazan Kadyrov, que tenía frecuentes discusiones con los comandantes rusos, discutió con Putin. Diciendo que el ejército ruso había fracasado en esta guerra, Ramazan Kadyrov humillaba a los comandantes ante la prensa. A medida que avanzaba el proceso, empezaron a surgir teorías caóticas sobre el comandante checheno, que mantenía una buena relación con Putin. Kadyrov, de quien se rumoreaba que discutía constantemente con Putin, se distanció ahora de los rusos. Se sabía que el ejército checheno, que apoyó más estrechamente la invasión rusa de Ucrania, ya no confiaba en Rusia. El comandante más cercano a Kadyrov, que apoyó al ejército ruso enviando al ejército checheno a Ucrania e incluso llegó a defender que Rusia utilizara armas nucleares si fuera necesario, fue envenenado. El nombre checheno Abdialudinov, conocido como el comandante más cercano a Kadyrov, fue envenenado y hospitalizado el mes pasado. Aunque nadie sabe nada de lo que le ocurrió al comandante checheno, según nuevas informaciones, se trataría de un asesinato perpetrado por Putin. Aquí viene nuestra noticia principal. La novedad más impactante fue la noticia de que Putin también atacó al líder checheno Ramazan Kadyrov. El periodista kazajo Azamay Maitanov anunció que Ramazan Kadyrov, a quien no se ha visto mucho últimamente, padecía una enfermedad muy grave como consecuencia de un envenenamiento. El periódico británico Daily Mail anunció oficialmente la noticia. Ramazan Kadyrov, uno de los nombres cercanos al líder ruso Vladimir Putin, declaró que padecía una enfermedad renal muy grave. Según la declaración oficial de Ramazan Kadyrov, no confía en los médicos rusos. El comandante checheno Kadyrov, que anunció oficialmente el hecho que conmocionó al mundo entero, se negó a ser tratado por médicos rusos. Diciendo que no confiaba en los médicos de Rusia, Ramazan Kadyrov comenzó su tratamiento llamando a un médico especialista de los Emiratos Árabes Unidos. Ramazan Kadyrov, de quien se dice que no confía en Putin, también lo demostró. El comandante checheno Ramazan Kadyrov, que sospechaba que había sido envenenado, no asistió por tanto a la reunión organizada por Putin. Según las noticias de la oposición rusa, Ramazan Kadyrov se encontraría en mal estado. Se ha anunciado que Ramazan Kadyrov, que tenía edemas en el cuerpo, ha ganado peso y se ha hinchado. Tras las últimas informaciones de Ramazan Kadyrov, no se tienen noticias claras de él. La última vez que el presidente ruso, Vladimir Putin, y el comandante de Chechenia, Ramazan Kadyrov, se llevaron bien fue en noviembre. En noviembre, Ramazan Kadyrov,
que se oponía a la crisis del ejército ruso, atendió al llamamiento de Vladimir Putin para superar esta agenda y organizó una reunión en la región. Ambos se reunieron en su residencia oficial de Novo-Ogarievo, cerca de Moscú, y se hicieron un selfie. Pasemos a describir el mapa de la guerra. En los últimos días, los enfrentamientos en Donetsk y Bakhmut se han extendido a Crimea, y el heroico ejército ucraniano ha intensificado sus operaciones. Crimea, que fue ocupada por la ocupante Rusia en 2014, está siendo recuperada por Ucrania. El ejército ucraniano, que logró detener a los rusos ocupantes en Bakhmut, está a la espera de que los comandantes de la región determinen una nueva estrategia. Según los informes de la prensa mundial, el ejército ucraniano aumentará extraordinariamente sus operaciones de primavera en el nuevo periodo. El ejército ucraniano, que aumentará su trabajo en el marco de las operaciones de liberación de la ocupación y reconstrucción, se centrará en Crimea. En la noticia que os dimos ayer, se cortó la electricidad del cuartel general ruso con la gran operación llevada a cabo por el ejército ucraniano. El ejército ucraniano, que se espera que aumente sus bombardeos en la región, ha apuntado ahora claramente a Crimea. Crimea, que lleva bajo ocupación desde 2014, está muy cerca de ser liberada con las operaciones que va a llevar a cabo el ejército ucraniano. Antes de liberar Crimea, que tiene una importancia muy crítica especialmente con Kherson, hay que organizar una operación en la región de Kherson. El heroico ejército ucraniano está haciendo planes de guerra para ello. En particular, el ejército estadounidense y el británico intentarán derrotar al ejército ruso de ocupación entrenando a los comandantes ucranianos. Los entrenamientos de comandantes que se llevarán a cabo en el marco de la liberación de Ucrania de la ocupación comenzarán en Kiev. En estos momentos, el ejército ucraniano necesita sobre todo municiones. En las noticias que entramos, les transmitimos la gran ayuda que vendrá del ejército turco. El líder turco Erdoğan, que ha prestado una ayuda fundamental al ejército ucraniano desde el comienzo de la guerra, entregará a Ucrania los nuevos modelos de vehículos aéreos no tripulados armados Bayraktar, que cambiaron el curso de la guerra. Primero realizará las ventas y luego iniciará la producción en serie en Ucrania. Con la producción en masa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cubrirá todas las pérdidas del ejército ucraniano Giro. Ucrania, que podrá reemplazar instantáneamente los drones armados perdidos, habrá alcanzado un punto muy importante en la producción de municiones. Con los sistemas de defensa antiaérea de Alemania y los sistemas de lanzacohetes múltiples de Estados Unidos, el ejército ucraniano, que ahora dispondrá de un depósito de municiones mucho mayor, iniciará el plan de guerra en plena disposición. En la prensa mundial también hay quien califica estas operaciones como la Operación Primavera. El año pasado, el ejército ucraniano, que comenzó sus contraoperaciones cerca del comienzo del verano tras el paso de los meses de primavera, convirtió estos periodos en una ventaja. El ejército ucraniano, que consiguió deshacerse de muchas regiones, detuvo el avance de los invasores rusos. Rusia, que ocupó Kherson, Zaporizhia, Kherson y Donetsk con un referéndum injusto, no pudo hacer ningún progreso fuera de estas regiones. El objetivo actual de Putin es Avdiivka y la región de Bakhmut. Pero esto será muy difícil en ausencia del comandante checheno Ramazan Kadyrov. Putin ha ido perdiendo poco a poco su poder. Que Dios esté con el ejército ucraniano. Esperamos que se establezca la paz en esta guerra lo antes posible y se ponga fin a esta ocupación. Please don't forget to like the video and subscribe our channel.